Mi nombre es Eloy Ríos y soy director de la empresa CatToner. Esta es la quinta conferencia que tenemos. Fue un proyecto que empezamos hace un poco más de 2 meses. Empezamos, si recuerdan, con un tema que era reflexiones ante la tormenta perfecta. Posteriormente tocamos el tema de la remanufactura, que le llamamos el futuro u ocaso de la remanufactura. Después tocamos un tema muy interesante que, bueno, si no tuvieron oportunidad de verlo, en verdad se lo recomiendo bastante, que es las ventas o reactivación de las ventas en tiempo de crisis, en donde compartí algunas estrategias que han sido exitosas para CatToner. He recibido muy buenos comentarios, en verdad, de esa conferencia. Y algo que me pareció interesante para complementar esas estrategias de ventas, pues era hablar un poquito sobre el liderazgo ya de ustedes como personas, como líderes, como capitanes del barco en sus negocios, que ustedes pudieran llevar a cabo, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde vamos. Gracias, Daniel. Así es como vamos. Este es el camino, es el trayecto que hemos caminado juntos. Y bueno, creo que es el momento perfecto, ¿sí? Para prácticamente hacer una pausa en el camino y reflexionar y poner la atención en cosas muy importantes dentro de nuestro negocio, como es la cuestión contable y fiscal, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes son dueños de negocios, igual que yo sé que de pronto es como que si no es muy atractivo, ¿no? Como de repente hablar de las ventas, de repente hablar del liderazgo, y ahora como que sí, ay, ahora vas a tocar un tema contable, pero vamos en verdad son 45 minutos, 1 hora que vamos a estar, lo vamos a hacer muy dinámico y sobre todo lo vamos a hacer muy enfocado, ¿sí? Hacia donde ustedes como dueños deben de dar importancia, es decir, no vamos a ver cómo hacer asientos contables o cómo llevar una hoja de trabajo, sino cuestiones más hacia arriba, generales, que ustedes deben de vigilar y que es muy importante, insisto, para la permanencia de su negocio. Entonces, quisiera partir de una frase que escuché, creo que fue en el IPADE, en alguna conferencia, que decía: un buen director no es aquel que sabe todo, sino aquel que sabe con quién acudir. Y yo he tenido la fortuna de rodearme de gente que obviamente sabe más que yo, ¿sí? y que me ha ayudado para que esta empresa sea exitosa. Y entonces tengo el gusto y el placer de contar esta tarde con la presencia de Alejandro Caballero, ¿sí? Y de Rogelio García Zambrano, ¿sí? Alejandro es socio fiscal de la, ¿qué es? Consultoría, empresa. Una firma Creston BSG, ¿sí? Y bueno, mi amigo Rogelio, que es una persona que en lo personal admiro mucho. Creo que tenemos la misma pasión de compartir, el otro día platicaba contigo, recuerdo, Rogelio, de cuáles eran tus motivaciones, ¿no? Porque creo que en eso coincidimos mucho, ¿no? Pues la alegría de poder compartir, ¿no? Hace poco platicaba yo en una conferencia, precisamente en la anterior de liderazgo, y decía yo que el objetivo del ser humano al final del día, aunque muchas veces él no lo sepa, es trascender, ¿no? Trascender, que el día de mañana alguien, como mencionaste el otro día, cuando nos apaguen el switch de ahí arriba, que alguien se acuerde de nosotros, diga, no, yo me acuerdo, cambió mi vida, me influyó mucho, me dejó una enseñanza, ¿no? Eso creo que al final el trascender es algo que nos motiva a todos los seres humanos, ¿no? ¿Qué opina Rogelio? Sí, creo yo que el ser humano cuando tiene un negocio, o cuando tiene un hijo, o cuando te vas a casar, el verbo, nada más son 3 verbos, y el primer verbo es dar, el segundo es dar,
y el tercero es dar. Ok. O sea, hay que dar conocimiento, hay que dar tiempo. Bueno, pues Eloy, pues muchas gracias. Muchas gracias No, también. Un placer, Rogelio. Muchas gracias, Eloy. Ya sabes que te admiro muchísimo, te estimo bastante, Alejandro, igual. Gracias, y gracias por aceptar la invitación. Te decía, muchos de nuestros distribuidores que nos están viendo son microempresarios, muchos incluso no son pymes. Entonces, pues realmente lo que tú nos puedas compartir esta tarde, Rogelio, va a ser muy, muy valioso para ellos, ¿no? Así es, pues es un honor el poder ser de la misma organización, de la misma familia de Gack Toner y poder tener esa confianza por parte de la presidenta Aurora Gómez y su fundador Eloy Ríos, y poderles ayudar realmente en la protección del grupo y que pueda salir adelante. Nosotros nos toca representar a Creston BCG. Creston BCG es una firma internacional, estamos en 120 países. Aquí en México, nosotros tenemos la responsabilidad de la oficina de Monterrey, ¿sí? Y además tenemos 14 oficinas más en las principales ciudades de la Ciudad de México y estamos prácticamente en todas las redes, y nuestro core business, a lo que nosotros nos dedicamos, son aspectos de auditoría en todas las modalidades: auditoría financiera, auditoría fiscal, auditoría del IMSS, auditorías operativas, auditorías también forenses, asimismo todo el área de impuestos, todo lo que es de la norma de información financiera o llámese contabilidad, así como otros tipos de servicios que son precios de transferencia y comercio exterior. Muy bien, y bueno, pues hoy estamos Alejandro y un servidor, Rogelio, para poderles compartir algunos tips, algunos ya más conocidos, pero quisiéramos hacer énfasis, y ustedes como empresarios, porque estos tips no son para contadores, son para ustedes como empresarios, que ustedes tienen que cuidar y no dejarle toda la chamba directamente a los contadores. Okay. Así es que nos dimos a la tarea de preparar algo bastante sencillo, y me gustaría, al final de esta breve presentación vienen todos nuestros datos y esta información se les va a compartir. Y nosotros, en nombre y agradecimiento de Gack Toner, la firma de Creston, va a dejar abiertos sus canales de comunicación para que ustedes se puedan comunicar con nosotros para cualquier duda o cualquier aclaración del contenido de esta charla. Asimismo, entonces, hemos preparado este decálogo fiscal, ¿sí? Con 10 puntos, nada más que me gustaría que agarraran ustedes papel y lápiz, ¿verdad? Y los fueran anotando ustedes con sus propias, y que tuvieran mucho cuidado en cada uno de estos 10 puntos. ¿Qué es lo que queremos realmente en una empresa? Ya se está viendo acá la presentación. No, sí, pero que se haga así, para que no se vean los... ¿Así? Listo. Bueno, creo ya que se está viendo un poco mejor. Muy bien. Bueno, le llamamos a esta charla los tips saludables para un mejor perfil empresarial, y quiero insistirles que esto es para ustedes, dueños de empresa, ¿sí? No es para el contador. Esto es para que ustedes lleguen con el contador y que le digan: oye, aclárame este punto, yo quiero tener la seguridad de que estos 10 puntos son los que nos pueden poner en riesgo. ¿Qué es lo que queremos en toda empresa? Minimizar realmente el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es todo aquello que nos puede desviar de nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, los riesgos tenemos nosotros que conocerlos, que evitarlos, que aminorarlos, y la mejor forma es precisamente eso. Lo peor que nos puede pasar como empresarios es el elemento de la sorpresa. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si nadie me había dicho a mí eso, ¿por qué no lo previmos con tiempo? Estos 10 puntos ojalá tengan valor para la empresa de ustedes. Quisiera que Alejandro pues arrancara con el primer punto. Bien, pues bienvenidos, muchas gracias. Empezamos con el primer punto, que es el control de obligaciones fiscales para el correcto cumplimiento en tiempo y forma. Tenemos esas obligaciones en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Impuesto sobre la Renta. Este control de obligaciones es muy importante saber qué obligaciones como contribuyentes tenemos ante el fisco para que aquellas contribuciones que estamos pagando o realizando no se nos pasen, ¿sí?
tenemos que conocer si estamos obligados al pago de impuesto a la renta, al pago del IVA, si tenemos retenciones por realizar y por enterar esas retenciones, cuáles retenciones, como puede ser la del IVA, puede ser el ICR, perdón, la misma retención de sueldos y salarios, ¿sí? Y a su vez, ¿qué otras obligaciones tenemos como aportaciones de seguridad social, IMSS, nóminas, el impuesto sobre nóminas que debemos de pagar? Al tener el control de estas obligaciones, nos evitamos, como dice Rogelio, esas sorpresas que mes con mes nos pueden caer y nos van a provocar algún requerimiento o una multa por una omisión de un simple obligación. Cuando se presentan las obligaciones fiscales o el pago de los impuestos, en ocasiones se puede omitir alguna presentación, aun y cuando sean ceros, ¿sí? A lo mejor no podemos tener un pago de impuestos en cero, y por no tener el pago del impuesto, se omite en ocasiones presentar la declaración como tal, ¿sí? Entonces, es muy importante que cada uno de ustedes tengan un control de cuáles son las obligaciones que tienen y que se estén cumpliendo y presentando mes con mes. Con esto evitamos multas, evitamos sorpresas. Ahora, complementando lo que Alex está poniendo aquí como primer punto, el control de las obligaciones, es bien sencillo. Los impuestos los tienen que pagar ustedes. No los va a pagar el contador nunca, ¿sí? Tiene que salir ese dinero directamente de la cuenta de la empresa, del negocio, de la cuenta de ustedes si son personas físicas. Toda esta charla no importa que ustedes sean personas físicas, no importa que sean personas morales, no importa el tamaño, no importa el grado de madurez que tenga también el negocio de ustedes. Son reglas de carácter general que emanan de una normatividad. Recordemos, ¿por qué estamos pagando impuestos? ¿Por qué? Porque la Constitución te establece que tú como mexicano, ¿sí? En el artículo 31, fracción cuarta, debes de contribuir para el gasto público federal, ¿sí? Para el gasto público. Bueno, de ahí es de donde emanan el resto de las leyes, cada una de las leyes que tenemos, la ley del IVA, la ley de impuesto a la renta, la ley de X, Y, Z y todas las demás leyes que emanan directamente de ahí. Ahora bien, los impuestos al pagarlos directamente tú, nadie los puede pagar, ¿no? Que no los pague directamente tu contador. Inclusive, cuidado con los tokens bancarios, esos no se prestan, ¿sí? Y si el token lo va a tener tu contador interno, lo va a tener tu administrador, o lo va a tener una tercera persona, hay unos elementos y unos contratos, allégate con tu abogado, ¿verdad? Para que se los puedas dar en custodia, y debe de salir directamente en el token el nombre de la persona que está moviendo directamente el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los fraudes que se dan son porque es que le di el token, le di la firma electrónica, ¿sí? Y allá parece que tú estás moviendo el dinero, no que lo está moviendo Juan, ¿verdad? Por lo tanto, al darle tú el token, tú debes de dárselo a través de un contrato, ¿sí? Digamos, de mandato, pero ese es otro tema, asesórate directamente, los tokens no se prestan, ¿sí? Entonces es uno de los aspectos en materia de fraude que más hemos visto, y desgraciadamente todos los fraudes pasan con la gente donde más confianza tenemos, ¿sí? No, Rogelio, incluso no se le debe dar tampoco el dinero al contador, en caso de que sea un contador externo, para que éste pague el impuesto. Eso es muy común, ¿verdad, Alejandro? Sobre todo, mi papá, por ejemplo, tenía un taller de televisiones, de reparación de televisiones, cuando todavía se reparaban las televisiones, ya, y yo recuerdo que él hacía eso, él entregaba el efectivo, digo, inocentemente, afortunadamente creo que nunca tuvo problemas, pero es una mala costumbre, ¿no? Sí, efectivamente es una mala costumbre. A veces se le agarra mucho la confianza al contador y no es malo, o sea, es bueno tener esa confianza con tu contador, porque al final de cuentas es parte de tu brazo derecho, parte de tu corporación, más sin embargo, no se debe de pagar o darle el efectivo, o como bien dice Rogelio, dar el control de los pagos, ¿no? Es que en materia económica y en materia de negocios es mejor el control que la confianza. O sea, la confianza la puedes tener, pero el control nunca lo debes de perder, ¿sí? Bien, entremos al segundo punto, y es algo que es muy importante. En el aspecto de la cuestión de la responsabilidad legal desde el punto de vista fiscal, hay tres cosas que debes de tener.
debes de tener tu contabilidad, debes de estar en donde dices que estás en tu domicilio fiscal, ¿sí? Y plenamente identificado. Y la otra, que estés inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, repito, una, que estés en el Registro Federal de Contribuyentes, que estés en el domicilio fiscal, ¿sí? De la cual, y que no andes brincando de domicilio, ¿sí? Que no trates de esconderte, cuidado, no te le escondas al SAT. Ahora, con todos estos cambios de normativa, tú eres el que estás buscando al SAT. Ya el SAT no te va a venir a buscar directamente a ti. Y ahorita hablamos de Oye, pero esas eran prácticas que antes funcionaban, ¿no? O sea, es que ha venido evolucionando todo esto y ha venido también cambiando las normas y todos los preceptos legales. Entonces, a veces puedes estar mal asesorado cuando te dicen, da de baja el negocio y cámbiate de domicilio y vete para allá. No, al revés, acércate directamente con el enemigo, conócelo, mídelo, ¿sí? Para que lo puedas, que puedas conocer en el problema en que estás y sobre todo, pues tú ya lo dijiste también, asesórate bien y asesórate con profesionales, no con aficionados ni con amigos tomando el café. Okay. Bien, entonces la importancia de que estés bien localizado en el domicilio donde estás llevando a cabo tus actividades económicas es para que sea fácil el acceso de que Fisco te pueda localizar y que tú puedas recibir cualquier mandamiento y cualquier comunicado directamente por parte de la autoridad. Ahí brinco de una vez con el punto número 4 del buzón tributario y ahorita regreso a la opinión de cumplimiento. El buzón tributario es un nuevo mecanismo de la cual pues es ese buzón virtual que tú tienes que ir todos los días y abrirlo, y si no es todos los días, de perdido periódicamente, una vez por semana o al menos una vez al mes, ¿sí? Para que tú puedas estar recibiendo las notificaciones directamente del SAT. Recuerda que ese buzón todo lo debemos de tener y lo debemos de tener activados. El SAT te manda directamente a ti un correo electrónico de la cual tú le pones ahí recibir y automáticamente ya estás confirmando de que ese es tu correo electrónico. Los buzones tienen 5 opciones para los correos electrónicos. Siempre tiene que estar el tuyo como empresario. Que esté el tuyo como empresario, que esté el de tu contador, que esté el de la gente administrativa, para que todos al mismo tiempo estén recibiendo la notificación y rápido que se pongan todos en alerta para la atención de lo que el fisco les está pidiendo en ese momento. A veces son contenidos que son, bueno, nosotros le llamamos basura, vas y te asomas y era un flyer de que cumple con tus impuestos o gracias por cumplir con tus impuestos, pero igual y puede ser una notificación bastante seria como estar ejerciendo las facultades propias de la autoridad, como puede ser a lo mejor una revisión, una auditoría, una compulsa, una petición de información, un requerimiento. Entonces hay que estar atentos. En el momento en que tú recibes ese correo, automáticamente tiene la misma validez como cuando era el notificador que iba directamente a tu domicilio. Anteriormente, pues las prácticas que se tenían era de que si vienen del SAT, diles que no estoy, que estoy de viaje y no soy yo. Y bueno, eso ya hay que olvidarnos, las cosas han evolucionado tantos que ya el fisco difícilmente lo vamos a tener así ya de frente, sino van a ser pura relación de carácter virtual y legal, ¿verdad? ¿Querías comentar algo? Sí, de hecho, ese es el principal medio de comunicación por parte de la autoridad. O sea, la autoridad, su primer canal de comunicación o de inicio, incluso de revisión, como dice Rogelio, es a través del buzón tributario, ¿no? Entonces, si no estamos al pendiente del buzón tributario, nos podemos caer incluso en un inicio de revisión, de auditoría, que no estamos percatados y después ya podemos tomar acción ya muy tarde, ¿no? O sea, en ocasiones ya muy avanzado es cuando ya quieres tomar acción y ya no se puede tan fácil tomar alguna acción contra la revisión, ¿no? Ok, entonces en el caso de ustedes como un despacho contable fiscal de asesoría, pues siempre va a ser mucho mejor tomar en esos inicios un problema o un caso que ya si no se atendió, si ya pasó el tiempo y seguramente
dentro del SAT, pues se corrieron procedimientos, una serie de cosas, y entonces ya va a ser más complicado para ustedes. Sí, hay pacientes que nos llegan que de una gripa ya se convirtió esto en una pulmonía y ya te llegan ya prácticamente casi muertos, ¿no? Y hay que analizar todo el procedimiento que se hizo, en dónde estamos y qué se puede hacer y qué elementos tenemos prácticamente para poderlo salvar. La mayor parte de las cosas graves son descuidos. ¿Sí? Entonces, si a mí me llega ese correo y yo ya no atiendo ese correo, ando de viaje, etcétera, me fui un mes, eso no le importa al SAT. No, porque los tiempos siguen corriendo. En el SAT se tienen tiempos bien definidos. Y si te dice, tú me tienes que contestar en 10 días, y por esa circunstancia ya se te pasó el tiempo, pues para la autoridad es una omisión, no le hiciste caso. Aunque yo no haya abierto ese correo. Aunque no hayas abierto el correo, porque incluso el mismo Código Fiscal de la Federación te establece que al tercer día de no haber recibido, de no haber abierto el correo, se da por notificado. ¿Sí? Entonces la autoridad te dice, oye, yo te lo mandé, y al tercer día no lo abriste, para mí ya está notificado. Entonces, por eso es muy importante tener actualizados tus correos electrónicos en el buzón tributario y estar al pendiente siempre de esos correos y revisarlos. ¿Y eso fue desde hace cuánto? ¿Hace un año? ¿Hace 5 años? ¿Hace qué será más o menos? Aproximadamente como unos 3 años, aproximadamente unos 3 años. Cambiaron las reglas. Han estado cambiando las reglas y más todavía con lo que es la responsabilidad solidaria. Eso es muy importante, ¿sí? Cuidarlo mucho con la responsabilidad solidaria. ¿A qué te refieres con responsabilidad solidaria? Bueno, una cosa es el negocio que tú tienes y otra cosa es tu persona. Sí. ¿Sí? Y eso es la atención, y vaya que es un término de carácter jurídico, es un principio de entidad jurídica. O sea, una cosa es mi empresa y otra cosa soy yo. Cuando las cosas se pueden venir directamente de la empresa para acá, donde la responsabilidad también ya son del socio, cuando son 3 cosas. Una, que no estás registrado, que te escondiste, que no estés en el domicilio adecuado, que no tengas la contabilidad o la aportes directamente. Con esos 3, el fisco te dice, yo no tengo por qué tener prácticamente ninguna consideración contigo. Entonces ahí va sobres de la empresa y además se va directamente contra los socios o administrador o como se llame, ¿verdad? Pero principalmente es el que firma. Pero a ver, o sea, en mi creencia, o sea, vamos, alguien dice, voy a abrir una empresa, es sociedad anónima, no es persona física, no quiero yo ser responsable, abro una persona moral, una sociedad anónima, aporto un capital y eso es lo único que está en riesgo. Yo respondo por el capital aportado. Ahora me estás diciendo que si hago ciertas cosas... Cuando no hay una actuación correcta y un buen manejo, entonces se rompe ese principio de identidad jurídica y principio de identidad económica. O sea, ¿por qué existen las personas morales? Son ficciones jurídicas que permiten los legisladores, ¿verdad? Para que esa sea otra persona, que no sea Eloy Ríos, ¿verdad? Entonces, yo responder por el monto de mi aportación. Nada más, siempre y cuando que te hayas estado en un riesgo de carácter ya sea comercial, lucrativo, especulativo, ¿verdad? Y si perdiste no hay ningún problema, llegas hasta ahí, ¿verdad? Pero cuando ya hay un dolo y una mala fe y no llevas la contabilidad y te escondes en el domicilio, ¿sí? Y entonces ahí prácticamente van con todo. Van con el patrimonio propio de la persona moral y también con el de los socios. Por eso es muy importante que a ustedes dejen la evidencia y pidan periódicamente, dame la opinión de cumplimiento, cómo me está viendo el fisco directamente a mí, ¿sí? ¿La opinión es positiva o la opinión es negativa? Eso lo pueden sacar muy fácil con su e-firma, con la firma electrónica, con la FIEL, directamente de la web del SAT, ponen su registro federal de contribuyentes, ponen los datos, se van directamente ahí, piden la opinión y el fisco te va a decir, a ti, Juan Pérez o empresa XY, si yo tengo una opinión positiva, quiere decir que estás bien, no es absoluto, pero estás bien, o una opinión negativa porque tienes obligaciones pendientes por cumplir. Entonces... Oye, ¿y es así blanco o negro? Es blanco y negro. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una opinión negativa? Te pueden inclusive cancelar los sellos, dejas de facturar, te pueden cancelar los permisos para importar,
¿sí? A lo mejor entras a un concurso y no te van a dar la viabilidad para que puedas concursar. O sea, una por la licitación. opinión, una licitación. Okay. Entonces es importante que siempre tengas y conserves tu opinión positiva. La opinión positiva la obtienes cuando están cubiertas todas las obligaciones de la entidad jurídica o de la persona física. Entonces ya con esto cubrimos el punto también. Ahora, pídele a tu contador mes con mes, ¿sí? Consulta el buzón y dame la impresión, ¿verdad? Para saber que no hay nada. Oye, dame la opinión antes de firmarle el cheque de los honorarios, ¿verdad? Dame también la opinión, ¿sí? Dame una constancia del domicilio. A lo mejor esa no hay que estarla pidiendo, nomás pídela una sola vez y ya, si ya no hay cambios, no es necesario. Pero las que sí son mes con mes es la del buzón, que te lo impriman y que te impriman también la opinión de cumplimiento para que tú como empresario te cerciores. Pero si pudiera pasar que de repente decidiéramos cambiar de domicilio y a nosotros se nos pasa y al contador se le pasa y entonces ya estamos en... Es que ahora, para cualquier tipo de movimiento nosotros tenemos que hacer una planeación antes de actuar, antes de ejecutar, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un cambio de domicilio. Bueno, ok. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es el responsable? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuál es la secuencia? Hoy hay que avisarle al SAT, hay que avisarle a la Secretaría de Economía, hay que avisarle también a los clientes, a los proveedores, al banco, al Seguro Social, al impuesto de nóminas al Estado. O sea, ahí te arrancas a todos los que les tienes que estar prácticamente avisando y ahí vas prácticamente palomeando. Entonces, tú como empresario, tú ya bien lo dijiste ahorita, el detalle es que te allegues de proveedores expertos, no de aficionados con esto. Ahora, lo principal, y abonando también de que tú como empresario te allegues de proveedores que estén certificados inclusive y que estén bien colegiados, ¿sí? No que sean aficionados, es que tú sepas preguntar. Y recuerda como empresario, puedes dirigir toda tu empresa sin nada más preguntas, sin afirmar. ¿Por qué? Porque los reyes, es una distinción de los reyes, es saber preguntar. ¿Sí? Muy bien, entonces avancemos con el siguiente punto. Ya cubrimos, recuerden, el primero fue tener un control de tus obligaciones, saber cuáles son tus obligaciones a la cual tienes que estar cubriendo y cada cuándo, ¿verdad? Casi todas las obligaciones son mensuales, ¿sí? Dependiendo del régimen, dependiendo del régimen en el que te encuentres, puede ser tu obligación mensual o bimestral, ¿sí? Entonces, sí es importante que tengas bien controlado esas obligaciones, el cumplimiento, y para que te salga bien tu opinión de cumplimiento también, ¿verdad? Es muy importante que estén cubiertas y que sepas cuánto se está pagando en cada una de ellas. Muy bien. Y ya dijimos, también insistimos que los pagos los haga directamente la entidad, ¿verdad? Y no hacerlos en efectivo, ¿verdad? Bueno, el siguiente punto es un punto muy interesante, que técnicamente se le llama ese concepto de la discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Es cuando tú gastas o tú inviertes o tú erogas más dinero del que tú estás declarándole directamente a Hacienda. ¿Cuántos contribuyentes no conocemos que viven en una colonia bastante bonita y tienen lancha y tienen moto y se van a Europa y tienen servidumbre y jardineros y cocineros y una serie de cosas y van y le declaran 300,000 pesos al año al fisco? Y te dice el fisco, oye, no me cheque tu perfil. Si nada más en American Express estás gastando tanto y los niños, los hijos los tienes en el colegio y pagas esto y pagas lo otro o sea, tu perfil es diferente. Entonces, para mí, todo lo que tú gastes para mí es ingreso. ¿Sí? Si salió, tuvo que haber entrado, pero no me lo declaraste. Por lo tanto, esa discrepancia te van a dar 20 días para que la aclares y si no, te van a fincar a un crédito con sus multas respectivas. Y deja tú las multas. Es una evasión fiscal. O sea, esto lo tipifica la autoridad como una evasión fiscal. Entonces, te conviertes en un evasor por el simple hecho de que tus erogaciones, tus gastos, tu estilo de vida es mayor a lo que has estado declarando, ¿no? Y ojo, también es importante separar un negocio con lo personal, ¿no?
Entonces, si tú dices, es que el negocio sí está declarando, muy bien, pero si tú en lo personal no estás declarando más ingresos, pero sí estás teniendo esos gastos, entonces sí puede haber un riesgo. Esta discrepancia fiscal está basada exclusivamente en las personas físicas. Como persona física, empresario, ya sea actividad empresarial o en una empresa, tu nivel de vida debe ser acorde a tus ingresos. Tus erogaciones deben ser acorde a tus ingresos. ¿Cuáles son las erogaciones que te controla el fisco? Tus gastos en tarjetas de crédito, tus compras, adquisiciones donde venga tu RFC, ¿sí? Adquisiciones de casas, de vehículos, aviones, o toda la adquisición que tengas, esos gastos, para la autoridad está buscando la manera de que cuadren con tus ingresos. Entonces, peligro cuando tus egresos, tus erogaciones sean superiores a tus ingresos, ahí sí te conviertes automáticamente para el fisco, en ese momento te conviertes en un evasor fiscal y es un delito penal. ¿Verdad? Ya está criminalizado, ¿no? Sí. Está totalmente criminalizado y eso sí es muy importante, por eso lo pusimos dentro de los puntos, porque pues en ocasiones nos pasamos gastando en la tarjeta de crédito y que la pague la empresa y que la pague, pero tú como empresario no tienes ingresos, ¿sí? Para el fisco tú no tienes, entonces me lo paga la empresa y la tarjeta de American Express me lo va a pagar la empresa, pero está personal la tarjeta. Entonces ahí es donde vienen esos riesgos y sí es para nosotros como fiscalistas cuidar mucho al empresario que lleve ese cuidado, ese control de sus salidas y movimientos bancarios o movimientos rastreables como bienes, adquisición de bienes y esas erogaciones. Sobre todo en negocios pequeños y negocios que empiezan, muchas veces el microempresario comete el error de agarrar la caja de la empresa como si fuera su caja chica, ¿no? Sí, y entonces llega y toma dinero y sale y gasta y todo, pero, y entonces dice, pues, ¿para qué me pago un sueldo? Sí, pues sí, pues yo aquí puedo tomar, es mi negocio, sí, pero ahí está lo que dicen, ¿no? Es decir, sí, independientemente si sea mucho, sea poco, sí, pero bueno, si yo gasto, no sé, 30,000 pesos al mes y yo no tengo sueldo en la empresa, pues entonces ya ahí es una discrepancia fiscal. Es correcto, y se da mucho cuando son negocios que se recibe el efectivo. ¿Por qué? Porque en el efectivo dice, oye, pues yo tengo en efectivo 30,000 pesos, voy a declarar 10, pero tengo compras declaradas por 9 y gastos por 500, me quedaron 500, pero los otros 20 me los gasté yo. Y te lo gastaste con evidencia. Me lo gasté con evidencia, de tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde el fisco dice, oye, pues sí, tú, Juan, me estás declarando con tu negocio 10 de ingresos y tienes una utilidad de 500. Pero hasta ahí todo bien. Sí, hasta ahí está bien, pero tú tienes gastos aparte de tarjeta por otros 20. ¿De dónde salieron esos 20 adicionales? Entonces sí es muy importante tener ese control con el efectivo, que más adelante vamos a tocar ese punto del efectivo porque sí es muy importante. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Y el siguiente punto es llevar un control, así como el punto número 1 de tus obligaciones fiscales que estén cubiertas. El siguiente punto, que es el número 6, es una proyección de la base gravable para que vayas controlando tu coeficiente de utilidad, el reparto de utilidades y que vayas controlando cómo va a ir con lo que ha pasado en el transcurso del año y tus proyecciones para finalizar el año. ¿Qué no queremos? Ya dijimos que no queremos sorpresas. Entonces tenemos que ir midiendo cómo vamos en el primer trimestre, cómo estamos cerrando el semestre, qué pasa si el segundo semestre tenemos las mismas ventas, las mismas compras, los mismos gastos, cómo vamos a concluir, cuántos impuestos vamos a pagar, estamos preparados para pagar ese impuesto. Ahora, algo que es muy importante es qué porcentaje efectivo estoy pagando yo de impuestos de acuerdo a la industria que tengo. ¿Sí? A la industria en que estoy, porque no es posible que muchos están declarando pérdida y pérdida y pérdida. Entonces el fisco te dice, oye, pues ¿de qué estás viviendo? O sea, esto no tiene una razón realmente
ni de existir ni una razón de negocio, no me contribuyes, ¿sí? Entonces tenemos que ser inteligentes y prudentes en el sentido, ¿en qué negocio estoy? ¿Estoy manufacturando? ¿Estoy comercializando? ¿Cuánto es esa industria el porcentaje de que considera el fisco que yo me debo de estar ganando? Más o menos, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo lo que se gana, digamos, un restaurante a un comerciante que vende azúcar, donde se ganan un 3%, y a lo mejor un restaurante o una funeraria o negocios que hacen un tipo de servicio, pues están considerados entre el 30 y el 50% inclusive de utilidad. Entonces, en tu industria, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Ese es el porcentaje que más o menos deberías de andar pagando. Y si te lo ganas, bueno, es mucho más saludable para tu negocio que mejor los pagues, ¿verdad? Porque también el fisco pues está esperando. Y ya no hablemos de que si lo van a aplicar, que si se lo roban o no, ese ya no es detalle. Nosotros debemos de cumplir prácticamente lo nuestro, nosotros debemos de cuidar nuestro patrimonio, debemos de cuidar nuestra persona y no ponernos en un riesgo. Entonces, el manejar este tipo de predicciones, eso se lo pueden pedir directamente a la persona que te dé los servicios contables. Oye, manéjame una predicción, ¿cómo vamos a salir? Recuerde que la clave es en saber preguntar para poder dirigir. Muy bien. Oye, en ese aspecto también, digo, creo dentro de lo que sea posible y al final del día es año con año, pues no andar manejando tantos brincos, ¿no? O sea, no sé, digo, si es posible dentro de lo manejable, pues que todo vaya de manera armónica. Si tu empresa va bien, bueno, que tenga un crecimiento paulatino y gradual y continuo, o si te está yendo mal o si sigues estable, pero no sé de pronto, de repente si hay brincos así de que bueno, ahora tuve utilidad, el siguiente año tuve una pérdida muy baja. El detalle es que lo puedas explicar, okay, esas variables, ¿verdad? Porque, o sea, que lo puedas explicar, a lo mejor un año tuviste mucha inversión, okay, sí, abriste sucursales, cambiaste ese equipo de transporte o lo que sea, bueno, pero está justificado. No. Aquí el detalle es procurar no echar mentiras, ¿verdad? Para que no te vayan a agarrar a la vuelta de la esquina y después no tengas elementos para poderte defender. Okay. ¿Verdad? Muy bien. El siguiente punto. Gracias. Lo dejo aquí si se escucha, ¿verdad? Aquí el micrófono. Muy bien. El siguiente punto es la obligatoriedad de emitir los FDIs por las ventas en efectivo, tus ventas con público en general y con clientes que le pusimos aquí con RFC, es aquel cliente que te pide una factura, ¿sí? Entonces, sí, es muy importante que como obligación fiscal que tenemos, el fisco nos dice, todo lo que tú vendas lo tienes que facturar, ¿sí? Todo lo que tú vendas tienes que facturar. Si tú lo vendiste al público en general, o sea, el público en general es aquel que no te está pidiendo una factura, el fisco te dice, bueno, tú me lo puedes facturar, ya sea por venta, por día, por semana o por mes. Me juntas todas las ventas del día que son al público en general y haces una factura. O un CFDI, que ahora son CFDIs, o la juntas toda la semana o todo el mes. Tienes máximo juntarlo por mes y aquellos contribuyentes que son bimestrales lo pueden juntar un solo CFDI bimestral. Pero para aquellos, cuando es público en general, que no te piden factura, ¿sí? Y eso te debe cuadrar. Perdón, aquí creo que hay algo importante, ¿no? Es decir, si yo vendo un tóner en 200 pesos, masiva, y entonces llega alguien y dice, bueno, yo no quiero factura, yo lo voy a comprar para mi uso, no lo voy a deducir, pues como quiera hay que cobrar el IVA, ¿no? Es correcto. El IVA siempre se debe cobrar e incluso muchas veces empresas dicen, oye, quiero la factura. Ah, es masiva. No. El Código Fiscal establece que no se puede cobrar todavía más el IVA, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vendemos ya debe ir incluido el IVA. Okay. Siempre debe ir incluido el IVA. ¿Por qué? Porque tenemos esa obligación de emitir el CFDI, emitir mi factura ya con IVA incluido, ¿sí? Entonces, si yo le digo, ¿quieres factura? Ah, te voy a cobrar el IVA por la factura. Estoy duplicando ese IVA, ¿sí? de esa factura. Si no te pidieran, como dices tú, no quieren CFDI, no quieren factura, yo estoy obligado a emitir mi factura con el IVA incluido y desglosado también. Y tengo que pagar ese IVA. Y otra cosa, no sé si todavía exista, no sé si sea un mito, a lo mejor nunca existió,
pero que de repente llegaba un inspector de Hacienda o del SAT a una tienda y entonces como tendiendo una trampa y decía, oye, es que no necesito factura. Sí, y entonces le vendía sin factura y entonces ya hiciste un ilícito, ¿no? Y ya caíste en una infracción. Eso ya no existe, sí existió, ya es una práctica que ya no... Mira, eso sí existió porque se manejaba a través de lo que era las máquinas fiscales, ¿no? Ah. Donde emitías un comprobante simplificado, que era el ticket, ¿no? Okay. Con el ticket. Sigue existiendo porque sigues teniendo esa obligatoriedad de emitir el ticket o un comprobante que no sea CFDI, más sin embargo, esos comprobantes los tienes que sumar y emitir tu CFDI. Estás obligado como quiera a emitir el CFDI, o sea, tu factura, ¿sí? Entonces, puede llegar un inspector, tú le haces la venta, le das su ticket y ese ticket lo tiene que cuadrar con la factura. Y por eso es importante que cuando hagas tu factura y tengas ese efectivo recibido, se deposite en la cuenta para que pueda estar registrado, contabilizado. Ahora, si no se va a depositar y tienes el efectivo, ¿sí? Y pagas con efectivo, hay que tener cuidado porque hay límites para la deducibilidad, ¿sí? Hay límites para la deducibilidad cuando tú vas a pagar en efectivo. Sí puedes pagar en efectivo, pero hay hasta un tope. Dependiendo del régimen que estés. Pero entonces, si no das un ticket, digo, a ver, el cliente no quiere la factura. Es un ticket simplificado. Sí, ¿Y todos manejamos tickets simplificados? Sí, pero, por ejemplo, nosotros no damos tickets, ¿o sí? No, pero se factura público general. Entonces, si no doy tickets, yo, por ejemplo, no doy tickets. Yo hago facturas. Entonces, llega un cliente, quiere un toner de 200 masivas, 232 pesos, y entonces no le facturo, porque ni siquiera me está dando los datos para facturar. No tengo a quién facturar, entonces, bueno, yo lo voy a hacer una factura en general después, los voy a agrupar. Del día Pero en ese momento estoy cayendo en un ilícito si ese cliente fuera un inspector del SAT o... Pues no estás como ilícito como tal, Okay. Más sin embargo, sí estamos obligados a entregar, expedir un comprobante simplificado que se le llama. ¿Sí? Comprobante simplificado. Sí, o sea, del ticket, así como en el Oxxo, vas a la tienda y te imprimen el ticket, sí estamos obligados a emitir ese ticket, ¿no? Okay. O en tu caso, con una nota, de notas, un bloque de notas, y emitir el comprobante, ¿no? Y tú conservar una copia. ¿Por qué? Porque lo que buscas, ¿sabes? Es que esos tickets te cuadran con lo que estás declarando, ¿no? Okay. Así es. O sea, recordemos y como una conclusión de este punto, que la obligación la tiene el que enajena, el que vende. Y no es opcional, tienes que emitir un comprobante. O sea, ya sea factura o ticket. Exacto. Ya sea el simplificado, que después globalices todas tus ventas de quien no recogió el comprobante o las ventas institucionales que tú tienes, ¿verdad? Pero la obligación es de expedirlo y declararlo. Muy bien, muy bien. Muy bien, el siguiente punto es un punto a lo mejor que puede sonar medio extraño, pero es los EDOs y los EFOs. ¿Qué significa EDO? Son empresas que deducen operaciones similares, ¿sí? Son prácticamente de operaciones simuladas. Y los EFOs son empresas que facturan operaciones simuladas, ¿sí? Empresas que venden comprobantes y hay quien los compra y quien los mete y ensucian su propia contabilidad, ¿sí? Y bueno, pues eso está fundamentado en el artículo 69 y el fisco, bueno, pues trae toda una batalla completa para poder eliminar a las empresas factureras, por un lado, y a las empresas que están deduciendo sus comprobantes. Es sumamente fácil el poderlos detectar a través de que todo está prácticamente timbrado, ¿sí? Hay una lista negra de todas las empresas que se dedican a facturar, y las empresas que han deducido este tipo de operaciones. Entonces, nuestra recomendación es, si lo hicieron alguna vez, traten de corregirlo, ya no lo hagan, ya eso deja de ser realmente un negocio, se van a poner realmente en una situación muy vulnerable, inclusive de cárcel,
de prisión. Y yo creo que no se vale, después de estar trabajando tantos y tantos años y tanto esfuerzo y hacer un patrimonio, perderlo de la noche a la mañana. Entonces, no tengan operaciones simuladas, que es que un compadre me vende el comprobante y que yo sé, sí, pero ese compadre se voltea y le vende a 100 más. Entonces, te está contaminando realmente. Entonces, sí, y no se paga el impuesto. Entonces, ha habido una economía subterránea muy fuerte respecto a este tipo de operaciones, por lo cual recomendamos alejarse de ese tipo de operaciones financieras. Bien. Oye, y antes de cambiar de tema, a ver, pero digamos, los corporativos, las grandes empresas, ¿sí? No andan comprando facturas, ¿sí? Pero a lo que voy, o sea, hay maneras de hacer las cosas, ¿no? O sea, realmente, quizás tú como dueño de tu negocio no te has dado cuenta de las oportunidades que tienes, pues, digo, al final, bueno, estamos en un país en donde todavía existe la cultura de, pues, no quiero pagar impuestos, ¿verdad? Y eso, bueno, es algo cultural porque pues, pago y para que se lo roben y la corrupción, y bueno, digo, no es un tema de aquí, pero a lo que voy es que hay maneras de hacer bien las cosas, quizás tengas oportunidades en tu negocio, quizás no estás deduciendo todo lo que pudieras deducir, entonces hay que ir a eso. Mira, yo empecé les platicaba, ¿no? De cómo pasé de 40 empleados a 400, pero incluso antes de 40, pues empezamos 3 o 4 y me acuerdo que en los primeros años, ya al final del mes, por ejemplo, en estas fechas, ya no queríamos vender. Nos daba miedo vender, ya decíamos, no, ya no vendas, porque si no, ¿cuánto vamos a pagar de impuesto, no? Y a lo mejor hay microempresarios que ahorita están así, ¿no? Entonces, creo que, o sea, si te asesoras bien, como dices, con gente profesional, pues hay maneras en que puedes salir, porque, bueno, nos acordamos hoy de que, pues apenas íbamos haciendo el cochinito, ¿no? En la cuenta bancaria, y entonces llegaba el contador y decía, boom, hay que pagar tanto, ¿no? Y boom, se vaciaba, ¿no? Y entonces decías, oye, pues estoy trabajando para el gobierno, ¿no? Pero, digo, hay maneras de hacer bien las cosas y, pues sin caer en riesgos tan grandes, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, por eso es importante saber cuáles son tus obligaciones, pero a la vez también saber cuáles son tus derechos que tienes, ¿no? Y como tus derechos, tienes los derechos de deducciones y saber cuáles son las deducciones que tienes derecho, hasta dónde, y lo importante, los requisitos que tienes para poder realizar esas deducciones. Si tú cumples con todos esos requisitos y llevas bien controlado, como vimos en el punto 6, tu base gravable, ahí es cuando ya puede surgir lo que es una planeación fiscal conforme a la ley sobre esas oportunidades de deducciones que están en la misma ley que a veces se desconocen, ¿no? Entonces, o erróneamente se dejan de aplicar o X circunstancias, y en ocasiones hay facilidades administrativas que también el SAT otorga. No están en la ley, están en reglas misceláneas que se les llama, o en unos decretos especiales de algunas deducciones o algunos beneficios, que por eso es importante que estés con la asesoría de expertos que estén actualizados en el tema, ¿verdad? Sí, hace poco, Rogelio, sí. Bueno, una vez fuimos, hace unos años me tocó en el IPADE ver un caso no sé si tú estás familiarizado, digo, de una empresa cementera a nivel mundial de aquí de Monterrey, y entonces veía sus estados financieros y tenían quién sabe cuántos años seguidos en pérdida y en pérdida y en pérdida, pero ahí están, bien fuertes a nivel mundial, ¿no? O sea, digo, seguramente todo esto no es casualidad, ¿no? O sea, al final del día cada quien hace lo que es su planeación fiscal, ¿no? Es decir, eso es la manera y entonces tú decides quizás dónde quieres estar en base pues a los recursos, en base a tu posición, ¿no? Entonces, porque me preguntan aquí, decía, ¿cuáles serían esas oportunidades para bajar el pago de esos impuestos? No sé si que nos puedas comentar. Antes que eso,
me gustaría primero aclarar cierto tipo de conceptos, porque la gente lo primero que quiere es, oye, quiero una planeación fiscal. A ver, tú no puedes correr un maratón de 42 kilómetros si no estás verdaderamente en condiciones y conoces tu estado de salud. Lo primero que tienes que tener es, primero, tener tu contabilidad bien. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es el lenguaje de tu negocio, que vas a poderte comunicar directamente con él. Te vas a dar cuenta cómo está en su fortaleza, en sus activos, cómo están en sus compromisos, en sus pasivos. Y lo principal, cómo está en la respiración. ¿Cuál es la respiración de los negocios? El cash flow, el flujo, el billete que tienes ahí en la caja, el billete que tienes en el banco. Lo primero que tienes que cuidar es el flujo. Porque tú puedes estar muy guapo y puedes estar muy fuerte, pero yo llego y en 3 minutos te cierro la nariz y ya te mato. En 3 minutos. Así que dejes de respirar. Y por más condición que tengas y por más activos que tengas, ¿verdad? Entonces tienes que jugar tus activos, tus pasivos, conocer el ciclo del negocio, conocer los flujos, tu cobranza, cómo está el timing y irlo conociendo. Viene la gente y te dice, a ver, quiero una planeación fiscal porque estoy pagando muchos impuestos. A ver, vamos a sentarnos, vamos a ver lo que estás pagando. Mira, aquí pagué 28,000 pesos de seguro social, pero es seguro social y ese dinero es de los empleados, no es tuyo. Oye, impuestos sobre la renta estoy pagando aquí, de ISPT, de retenido de los empleados estoy pagando 38,000, pero ese dinero no es tuyo. Tú se lo quitaste a los empleados, ¿verdad? Tú eres una cuenta puente, ¿verdad? Oye, es que de IVA estoy, pero el IVA no es tuyo. El IVA es del último consumidor que vino y que te lo dejó. Tú de ahí restas los IVAs que ya le pagaste directamente a tus proveedores, ¿sí? Y ya nomás lo enteras. Pero si te lo llevas y tú piensas y tu negocio lo manejas en base en el saldo en el banco, estás mal. O sea, los negocios no se manejan con el saldo del banco. El saldo del banco es lo que te maneja cómo va a estar tu estado de ánimo en el día. No, así no se manejan los negocios. Se manejan con la información, ¿sí? Y que primero sabes. Una vez que ya está óptima la información, vamos a llamarle como si fuera un paciente, los rayos X, las muestras de laboratorio y demás, eso se le llama un análisis. Después del análisis viene un proceso que se llama diagnóstico, porque hay que entender esos análisis. Y después de eso ya vienen las recomendaciones, que si te van a cambiar la dieta, que si vas a hacer ejercicio, qué cosas sí y qué cosas no. Es lo mismo en una empresa, ¿sí? Es lo mismo. Primero ahí vamos a conocerla, qué grado de madurez tiene tu empresa, ¿sí? A qué se dedica, en qué industria está, ¿sí? ¿Cuál es la inteligencia interna? ¿Cómo están sus procesos? ¿Cómo está su tecnología? ¿Cómo está su estructura orgánica? Llámese capital humano, ¿sí? ¿Sí? Y cómo está armónicamente. Ya con todo eso, al último, las planeaciones fiscales son las cerezas del pastel. Hay que optimizar. La planeación fiscal es una técnica, no son ocurrencias. Incluso Rogelio, tenemos que cuidar también los márgenes que la autoridad fiscal ya tiene previstos como un margen de utilidad por el giro de la empresa. Entonces, si tú dices que no quiero pagar nada de impuestos, pues ojo, porque la autoridad ya tiene sus márgenes estimados por cada uno de los giros de las empresas y ya sabe cuánto le debe de pagar esa empresa, ¿no? Entonces, si la empresa está en el margen de tener una utilidad del 20, 30% y tú sales con 5, con 3, con 2, pues la autoridad va a prender un foco y decir, a ver, ¿qué está pasando con él? Bueno, es que está en el proceso de inversión o reinversión o crecimiento, es creíble. Pero viene con esa costumbre de estar siempre con esos márgenes, pues sí hay que tener cuidado. Ahora la otra también, si venías con márgenes muy altos y luego vas bajando y te mantienes ya muy bajo, pues también es un foco pero si toda la industria va bajando, entonces si toda la industria va bajando, hay más competencia, pues, hay más agresividad, la transformación digital está reduciendo los márgenes a nivel mundial de todas las industrias, entonces, bueno. Definitivamente, pero no puede ser diferente a la industria, ¿no? Ahí correcto, es donde sobresales. Y lo importante, o sea, es muy válido que dicen, oye, es que no quiero pagar el impuesto, como bien dijo Rogelio, y que no va a ser tema, es que si el fisco, que si se lo roban, no, es parte de nuestra obligación, contribuir. Y contribuir
en base a lo que fiscalmente tenemos la obligación y aprovechar todo lo que la autoridad nos pueda dar en beneficios. Es que no es del verbo querer o del verbo gustar. Emana de la obligación. Y en materia de obligación, jurídicamente hablando, estamos obligados a 4 cosas. Obligados a hacer, a no hacer, a dar y a tolerar. Sí, y se los explico. A ver. Hacer, oye, pues debes de presentar una declaración anual. Ahí es una obligación de hacer. Ajá. ¿Sí? De no hacer, no metas facturas falsas. De dar, hay que pagar los impuestos. Y de tolerar, cuando la autoridad ejerce sus facultades de revisión, pues tienes que tolerar y tienes que ir, aguantar, darle la información, recibirlos a lo mejor dentro de tu negocio. Entonces, son detalles de carácter jurídico. No hablemos de gustos, no hablemos de quereres. ¿Verdad? Bien. Bien, entonces ya prácticamente los puntos 9, que ya hablamos de no compartir los tokens y de no compartir por cuidado a tu patrimonio. Y recordar de que los fraudes caen en las personas que tú tienes confianza con ellos. Porque el que no le tienes confianza nunca le vas a soltar realmente el token, ¿verdad? Oye, es que yo le tenía toda la confianza a la muchacha de la casa y resulta, pues sí, por eso, ¿verdad? Entonces, Ahorita mencionaste algo, ¿no? Puedes confiar, pero sin soltar el control nunca se suelta. el control. Okay. ¿Verdad? Y no se delega, es personalísimo, ¿verdad? Okay. Así es. Y la otra cosa importante con la firma electrónica es que tiene vencimiento. Ojo, tiene vencimiento esa firma electrónica, ¿sí? Y hay que tenerla agendada. ¿Cuándo se me vence? Para, con el tiempo necesario, irla a renovar. ¿Por qué? Porque esta firma electrónica, para el contribuyente, para nosotros, es la forma de que entramos a la plataforma del SAT, hacemos, declaramos, informamos. Entonces, por eso es muy importante tener esa firma electrónica y que no se nos venza. Hay que tener cuidado con la fecha de vencimiento. Pregúntele a su contador cuándo se me vence esta firma electrónica y con tiempo ir previendo cómo hacer la renovación de esa firma electrónica. ¿Ok? Bien. Y perdón, y no confundir, tenemos la firma electrónica y tenemos también lo que es la contraseña. La contraseña también es un password y una contraseña, que normalmente el password es el usuario, perdón, es el RFC, que es lo que era anteriormente la CIEC, ahora es la contraseña. Ese también lo tenemos. Ese no caduca, más sin embargo la firma electrónica sí, y hay que tener siempre el control de cuándo está por vencer. Y agendado. Sí, agendado, correctamente. Pues muy bien, yo creo que ya casi estamos a la finalización. No, o sea, ya lo vimos. Sí, de alguna forma ya están los Ya, ¿verdad? la conservación de la contabilidad que deben de tenerla, traten de purificarla y de tenerla cada vez el negocio más sano. Para poder tener empresas sanas se requiere tener personas sanas, ¿sí? Personas que estén o que estemos equilibrados, ¿verdad? No podemos estar desequilibrados y eso se nota directamente y es un reflejo propio directamente de las empresas. Y hablo de empresas, no hablo de negocios, ¿sí? Porque hay una diferencia muy grande entre un negocio y una empresa. A ver. El negocio es un negocio, es ponerte a hacer algo, ¿verdad? Y lo único que quieres es ganar un dinero y todo lo demás no me importa. El verdadero empresario es el que busca realmente agregarle valor directamente a sus clientes, agregarle valor al proveedor, cuida a los empleados, paga en una forma armónica y cuidadosa sus obligaciones. Ese sí es un empresario. Y dar valor agregado a la sociedad. Exacto. Entonces, el que anda ahí negociando y coyoteando, no de una forma peyorativa, ¿verdad? Porque todos tenemos un derecho a ganarnos, pero yo creo que tenemos la oportunidad de convertirnos en empresarios y de cuidar todo lo que esté a nuestro alrededor. Por ahí les vamos a compartir un decálogo que ya no nos da tiempo realmente de platicarlo, y es un decálogo de un sociólogo chileno, Octavio Mavila, ¿sí? que él determinó prácticamente 10 factores a través de unos estudios que estuvo estudiando, 10
10 o 15 años, por ahí no recuerdo, hace como unos 30 años que llevó a cabo ese estudio. Todo lo pueden encontrar directamente en las redes. Y él determinó que por qué había gente pobre y por qué había gente rica. Y países, ¿no? Y por qué había países, organizaciones y negocios ricos y negocios pobres. ¿Sí? Y llegó al decálogo y determinó y dijo, mira, el común denominador de toda la gente de éxito, ¿sí?, son estos 10 puntos. Y si me permite, solo los digo rápidamente, ya que estamos propiamente aquí. Esto no tiene nada que ver con lo fiscal, pero ¿por qué? Porque lo fiscal no es tan importante. Yo creo que lo más importante radica en las personas, ¿sí? Y personas buenas hacen negocios buenos, ¿sí? Entonces, todas las personas de éxito son ordenadas, limpias, puntuales, responsables, tienen el deseo de la superación, son honradas, respetan el derecho de los demás, respetan las leyes, aman su trabajo y tienen un afán del ahorro. El ahorro, algo que de repente en las nuevas generaciones está pasando de moda, ¿no? Lo que pasa es que no entienden, la gente cree que debes de ahorrar con lo que te sobra. Y el ahorro debe ser el pago para ti mismo primero. ¿Sí? O sea, cuando tú ganas, lo primero que tienes que hacer es, primero págate tú. Y ahora sí, el resto se los das al lechero, al carnicero y al resto de todos los proveedores que tú tengas. Pero primero, pues vas tú. Y ahí está el ahorro. Ah, qué interesante, sí, verlo como un pago, como un autopago. Es que en lugar de un pago. Primero págate tú por tu trabajo, ¿no? Y momento para recomendarles un libro, que este es el libro pilar de todos los que hablan de finanzas. Y ese libro, El hombre más rico de Babilonia. Sí, es un libro muy antiguo, ¿verdad? Pero todos los libros de Conviértete en Millonario en 2 semanas y todos están basados realmente en ese libro. Perfecto. Bueno, pues perfecto, terminamos justo a tiempo, entonces pues mil gracias, Rogelio, súper interesante la plática. Alejandro, muchísimas gracias. Creo que fueron excelentes aportaciones. Pues simplemente recordarles que en Cat Toner, pues más que ser tu simple proveedor de cartuchos, queremos ser su socio de negocios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga, gracias.